Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de Auditores. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros cuando presentamos la tercera sesión de nuestro curso virtual especializado sobre la gestión integral del riesgo de fraude. Con nosotros una vez más se encuentra el doctor Roberto Sandoval, quien damos la más cordial bienvenida una vez más a esta su casa. Por supuesto, para iniciar esta sesión cedemos los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Bienvenido, mi estimado caballero. Sin más preámbulos, le dejo los controles. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, buenas noches, Blanca, y a todos los que hoy día nos acompañan en esta tercera sesión, como bien es indicado, del curso de gestión integral de riesgo de fraude. Como siempre, un gusto, digamos, compartir con todos los que nos acompañan de diversas partes, no solo del Perú, sino también de Latinoamérica. Para, como siempre digo, no es un curso, digamos, de una sola vía, sino que es una sesión para compartir experiencias, en este caso de un tema que lamentablemente siempre está presente, que es el riesgo de fraude. Este curso que lo iniciamos la semana pasada, justamente hace 7 días, hablando en general de conceptos sobre fraude, la definición del fraude, un poco de las teorías relacionadas al fraude, estuvimos viendo un poco de estadísticas, las clases de, digamos, los tipos de fraude que se dan en lo que se denomina el fraude ocupacional, o el fraude que sucede a través, digamos, de los propios colaboradores de una organización. Estuvimos viendo distintas fuentes, informes de una reconocida consultora, informes de la Asociación de Certificadores, de Examinadores Certificados de Fraude, informes de Transparencia Internacional por los temas de corrupción. También estuvimos viendo en la segunda sesión, ya un poco más enfocado a lo que es el riesgo dentro de las organizaciones, cómo se presenta el riesgo en general en nuestras organizaciones, cuáles son los principales riesgos, tocamos brevemente lo que es el riesgo cibernético, el riesgo digital, y tratamos diversas señales de riesgo de fraude en diversos procesos de la organización, y con mayor detalle lo que era el proceso de compras o el proceso de adquisiciones, dado que es el proceso en el cual generalmente uno se expone a este riesgo debido a que es el proceso por el que sale dinero, vamos a decir, formalmente de la compañía, de una empresa, de cualquier organización. Por tanto, es el que está más expuesto a riesgo de fraude. Vimos que había casos donde había colusiones entre los proveedores, el personal del área de compras, de adquisiciones, y diversas señales digamos, que se pueden dar en las diversas etapas o subprocesos de este gran proceso de compras y adquisiciones para, digamos, para estar alerta sobre todo. El riesgo de fraude, como venimos diciendo en las dos sesiones previas, tiene que ver sustancialmente con las personas. Creo que es algo que ya nos debe ir quedando bastante claro a estas alturas del curso, que terminando la sesión de hoy sería la mitad, ¿no? Es un riesgo muy relacionado a las personas, porque como siempre digo, las máquinas no cometen fraude, los sistemas no cometen fraude, se utilizan para cometer fraude, pero no cometen fraude. Los fraudes se originan en las personas, en sus necesidades, en sus valores éticos, etc. Y es por eso que vamos a ver que muchas de las acciones que comprenden un programa antifraude, especialmente las de prevención, están relacionadas justamente a tratar ese componente cultural que también es parte del fraude, ¿no? El tema de las personas. Y es así que en esta tercera sesión vamos a entrar ya más en materia propia del curso, y entramos a ver la gestión del riesgo de fraude mediante un programa, para que la redundancia, antifraude, ¿no?
vamos a ver en esta tercera sesión la importancia de contar con un, digamos, primeramente de gestionar el riesgo de fraude, porque es importante para una organización gestionar este riesgo. Vamos a ver cómo empatan un programa antifraude con el sistema de control interno, especialmente el que es propuesto por COSO. Veíamos en la sesión pasada cómo digamos, una de las principales digamos, vulnerabilidades que tienen que ver, digamos, con la condición de un fraude, tienen que ver cuando hay controles débiles o cuando los controles son sobrepasados. Por tanto, hay un alineamiento, hay una interrelación entre un programa de fraude y un sistema de control interno. Vamos a ver de manera general cuáles son los principales elementos de un programa antifraude. Vamos a ver algunas herramientas para determinar la exposición al riesgo de fraude. Y dentro de estas herramientas vamos a hacer una pequeña, digamos, una rápida autoevaluación de la exposición al riesgo de fraude. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer una especie de cuestionario y sobre los resultados de ese cuestionario vamos a saber, como cada uno de ustedes va a saber cuál es su exposición al riesgo de fraude, digamos, en esos momentos en sus organizaciones, ¿no? Y sobre eso ya vamos a quedar listos para en las siguientes 3 sesiones ver cada uno de los 3 grandes elementos, quieren verlo así, de un programa antifraude. El elemento de la prevención, el elemento de la detección y la parte de respuesta o la parte ya de cuando ya sé qué sucede después, que eventualmente y lamentablemente se puede concretar un fraude. Como siempre, atento a sus preguntas, a sus inquietudes, para compartirlas porque siempre son interesantes, nos repasan de alguna manera ciertos elementos o componentes que vamos tratando en el curso y nos ahondan en los casos de la vida real y de cada una de sus experiencias también. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, gestionar el riesgo de fraude? ¿Cuál es la importancia de gestionar el riesgo de fraude? O visto, digamos, viéndolo, digamos, desde otro punto de vista, ¿cuál es el impacto de no gestionar el riesgo de fraude? ¿Qué creen que ustedes que podría pasar si no gestionamos este riesgo? Sabemos que es un riesgo, digamos, es algo que puede suceder como no puede suceder. Existe una gran probabilidad que suceda, no es algo que podamos tener un control total. Ya hemos visto que no podemos clasificar lamentablemente a las personas entre buenas, u honestas, o malas, o deshonestas. Siempre hay un gran porcentaje que va a actuar de acuerdo a las circunstancias, es por eso nuestra exposición. ¿Cuáles serían los impactos de no gestionar adecuadamente el riesgo de fraude? A ver. Cuando yo tengo un mayor incremento, cuando tengo una mayor exposición al riesgo de fraude, obviamente hay una relación directa con que este fraude se materialice. Quiere decir, si yo no establezco los diversos elementos que componen un programa antifraude y no los establezco de una manera adecuada, porque los puedo establecer, pero también hay que ver cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo establecer vamos a decir, por algo lo más básico, si quieren ver, un código de ética, pero si el código de ética no está, no tiene, por ejemplo, no es cercano, no se siente cercano a la
a los colaboradores, a los empleados, a tener un lenguaje muy técnico, lamentablemente muchas veces se les da un lenguaje muy legal. Entonces, no va a cumplir, digamos, adecuadamente sus objetivos. Por eso no solo es tener los elementos, sino también ver qué características. Y eso lo vamos a ver parte en esa, pero con mayor profundidad en la siguiente sesión. Por ejemplo, a la pregunta dice, ¿cuáles pueden ser los impactos de, digamos, de no gestionar adecuadamente el riesgo de fraude? Acá uno de los compañeros lo que nos dice es, por acá, estoy abriendo un poco más las preguntas. A ver. A ver, Víctor Martínez dice, si no se gestiona, dará paso al cometimiento de hechos delictivos. Ok, pueden ser hechos delictivos, hechos, digamos, consecuencias legales, sí, de manera general. Por ahí va. Ángel Pérez Rodríguez nos dice, va a tener un impacto legal, un impacto reputacional, sí, un impacto financiero, un impacto operativo, sí, realmente tiene varios impactos. No necesariamente a veces siempre legal, pero siempre va a tener impactos reputacionales, financieros. Jacqueline Layton nos comenta, dice que la pérdida que puede tener por el efecto de robo de activos, desfalcos, sí. Por lo general siempre hay un impacto financiero, no necesariamente, o a veces no es tan sencillo medir, pero sí, digamos, el riesgo de fraude, el que se llegue a concretar un fraude, tiene muchos impactos. Y esos diversos impactos afectan a la organización. Es por eso, de ahí, vamos a llamarlo así, que es la importancia de gestionar adecuadamente este riesgo. Por tanto, lo que tenemos que hacer para disminuir esta relación directa en la materialización del riesgo de fraude es gestionar adecuadamente el riesgo de fraude. ¿Cuáles son estos impactos, de alguna manera, o qué es lo que contribuye, digamos, al incremento del riesgo de fraude? Primeramente, una sensación de que no existen límites para las actuaciones de la gerencia y los colaboradores. Quiere decir que cuando digamos, en la organización se siente que no hay restricciones, que no estoy poniendo limitantes y que eventualmente puedo hacer todo lo que desee, eso va a generar como una sensación de que puedo hacer de todo, ¿no? Entonces, cuando me puedo hacer de todo, no sé exactamente a veces, o no quiero saber, digamos, cuáles son las conductas aprobadas y cuáles no son las conductas aprobadas dentro de una organización. Y el otro gran elemento, y nuevamente reforzamos el tema de que esto tiene que ver con las personas, es que existe una percepción de que no hay consecuencias por acciones irregulares. ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos visto o sabemos que hay personas que no están actuando adecuadamente y decimos por qué no les pasa nada? ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué les permiten que sigan, digamos, que sigan actuando de esa manera? A veces, cuando no se toman esas acciones, cuando no se siente, digamos, que hay consecuencias por estas acciones indebidas, por estas acciones no éticas, por estas acciones irregulares, lo que estamos haciendo es digamos, transmitir un mensaje, consciente o inconscientemente, muchas veces inconscientemente, de que todo está permitido, de que hay esa sensación de que no hay límites, ¿no? Ok, mira, hace esto, no le pasa nada. Mira, ha estado eventualmente metido en un tema de robo, de una especie de algún esquema de fraude, ha estado, digamos, llevándose la plata. Sí, bueno, es que decía que tenía problemas con su familia, su mamá estaba enferma, no, ahí viene, pobre, tenía problemas familiares, justificamos,
Y eso genera una sensación de, ok, no hay consecuencias. Ok, entonces los demás van a decir, como no hay consecuencias, yo también puedo actuar de esa manera. Digamos, esas sensaciones, percepciones que están muy relacionadas, que no haya consecuencias y que no haya límites, es lo que va a generar que, digamos, o incrementa la posibilidad que se materialice digamos, un fraude. Porque como seres humanos, lo que muchas veces necesitamos es justamente saber cuáles son los límites de nuestras acciones, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, actuamos debido a que sabemos que hay una consecuencia por nuestras acciones, cuando no son indebidas. Acá, por ejemplo, en Perú, ¿no? Específicamente en Lima, Lima está, digamos, para graficar esto, esta situación, ¿no? Lima está pegada al puerto, al principal y al primer puerto del Perú, uno de los más antiguos de Latinoamérica, que es el Callao. El Callao, digamos, están juntos, están pegados, no hay una distancia, son, digamos, más. Hay continuación de varias avenidas, hay 3, 4 avenidas que están, digamos, una a otra, pero ambas son provincias distintas. Por tanto, digamos, diccionalmente tienen normas municipales que son distintas. En el caso de Lima, no existe una sanción muy importante digamos, por las infracciones digamos, de los vehículos, ¿no? Hay mucho tema de exceso de velocidad, los autos no respetan las normas de tránsito, ¿no? Una situación que lamentablemente a veces es común a la cultura, digamos, de varios lugares de Latinoamérica. En cambio, en el Callao hay cámaras, digamos, hay videocámaras, con todos los problemas que puede tener, pero, digamos, hay cámaras que miden la velocidad, hay cámaras que miran si uno se ha pasado de la línea de, digamos, de los cruceros peatonales o los pasos cebras, como en otros países, y cuando uno, digamos, comete una falta, le llega una notificación a su casa para que pague la multa. Entonces, ¿qué sucede? Muchos conductores, digamos, tienen un comportamiento, vamos a decir, de conducción en los límites de Lima, y cuando pasan al Callao, digamos que es en la misma avenida, simplemente dice, acá comienza el Callao, al saber que hay consecuencias, digamos, a no respetar el límite de velocidad, ¿no? Que en el Callao es menor realmente, digamos, es menor que el que está en Lima, los 50 kilómetros por hora. Al saber que si, digamos, no se paran, digamos, en los límites para los cruceros peatonales, los pasos cebra, etcétera, les va a llegar la multa, tienen una conducta, digamos, de conducción vehicular distinta a la que tienen en Lima. ¿Y eso por qué es? Porque saben que hay consecuencias por sus acciones. Y ese ejemplo que, digamos, lo podemos tener quizás en muchos, digamos, en muchos de nuestros países. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando a veces nos toca ir a otro país donde las sanciones sí realmente se imponen. En general sucede cuando nos toca ir a los Estados Unidos de Norteamérica, donde la ley es más, tiene una mayor fuerza, digamos, sí se cumplen las normas, y con los temas vehiculares, también digamos, con la conducción de vehículos, también eventualmente somos más cuidadosos que cuando lo hacemos en nuestros propios países. Entonces, esa percepción de que no hay consecuencias es importante. Es importante para que una organización transmita cuál es el mensaje, digamos, que quiere hacer llegar a sus colaboradores, y no solo a sus colaboradores, sino a sus grupos de interés. Que el hecho que